Esta mañana vamos a ver la sexta bienaventuranza, enfocada a los de limpio corazón. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, es el nombre del texto, es el nombre de la enseñanza. Entonces vayan conmigo, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo, versículo 4, versículo 23. Vamos a ver mucho hoy. Terminamos de leer y oramos. ¿Estamos todos? Dice la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El versículo 8, bienaventurados, ¿quién dice? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos das. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrir la Escritura, Señor, y como discípulos, Señor, escuchar, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor, tú eres el Maestro. Háblanos, Señor, enséñanos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y obra en esta mañana en cada corazón, Señor. Obra en tu iglesia, Señor. Y obra en cada persona que está aquí, que todavía no te tiene, Señor, que todavía no ha rendido su corazón. Rogamos, Señor, tu obra, Señor, purificadora, tu obra salvadora, Señor, en ellos. Rogamos tu gracia, Señor. Hemos orado por ello y confiamos, Señor, en lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como podemos ver, el texto que acabamos de leer, Cristo estaba enseñando y predicando acerca del reino a multitudes, ¿no? Multitudes venían a Jesús con diversas enfermedades. Leemos que habían paralíticos, habían lunáticos e incluso endemoniados, ¿vieron? Entonces vemos que, como decíamos, ¿no? O como estaba enseñando José Luis al principio de la administración, él vino a darles o a proveerles la necesidad más grande que ellos tenían, ¿sí? Que era más allá de su enfermedad, era la salvación, era el mensaje, era escuchar el mensaje de la palabra. Entonces la gente venía con necesidades y Cristo les está dando la palabra, y eso es lo que Dios hace, ¿no? Oramos los miércoles por gente enferma, ¿estamos de acuerdo? Oramos por gente en necesidad, pero muchas veces Dios usa en su soberanía y en su sabiduría, usa la enfermedad para traer los corazones, ¿estamos de acuerdo? Lo utiliza para que la gente venga al Señor, porque de otra forma no vienen, muchas veces, ¿no? O sea, el hombre no viene a Cristo, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que Cristo comienza a enseñar, Él sube al monte y comienza a enseñar el sermón, y ahorita estamos como que en la introducción del sermón llamado la sección de las bienaventuranzas, ¿no? El día de hoy hemos llegado a una de las declaraciones más profundas, y créame, hermano, más amplias de toda la Escritura, ¿sí? Es la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cualquiera que se acerque a este texto no puede hacerlo de otra forma que no sea de una manera temerosa, con un sentido de completa indignidad, hermanos, ¿sí? Mucha gente ha estudiado este texto, ¿no? Estudiosos, eruditos, y se han escrito libros tras libros tras libros, pero jamás se ha alcanzado a abarcar la plenitud del significado de este texto, ¿sí? Nadie jamás podría explicar esta bienaventuranza en toda su plenitud.
¿sí? Siempre algo se va a quedar fuera. Y es asombroso ver todo lo que está detrás de la belleza de este texto. Estamos frente a una de las declaraciones más bellas que yo encuentro, al mismo tiempo más solemne, más insondable, como decíamos, ¿sí? Contiene, este solo texto contiene la esencia de la misma vida cristiana, la doctrina cristiana. Al mismo tiempo, muchos teólogos han visto que esta norma marcada aquí está lejísimos de nosotros, está lejísimos del corazón del hombre, la bienaventuranza más lejana quizá al corazón natural del hombre, ¿sí? Dice que son bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Y una pregunta, desde esta madera, aquella tapa, ¿quién es limpio de corazón? ¿Quién es limpio y puro de corazón? Ok, extendámoslo un poco más, de aquí a San José del Cabo, ¿quién es limpio y puro de corazón? ¿Quién? ¿No? Todo el mundo durante épocas siempre ha tenido el corazón sucio. Hemos visto desde el Edén, ¿no? Desde la caída, ¿no? Sin embargo, fíjense que esa es la norma de Dios. Esa es la norma de Dios. Para ver a Dios solamente los limpios de corazón. Y solo ellos son los que van a ver a Dios. Solo ellos. En el mismo sermón nosotros encontramos esta misma norma. Mira ahí el capítulo 5, versículo 48. En otras palabras, dicho de otra manera, pero dice el Señor, sed pues vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? O sea, la norma de Dios es que el corazón debe ser 100% puro, debe ser 100% perfecto. Y cambiando un poquito la pregunta, ¿quién es perfecto en este lugar? ¿Quién es perfecto en este lugar? ¿Sí? Nosotros tenemos una tendencia a compararnos siempre con los demás, ¿sí? Cuando yo veo a alguien peor que yo, entonces me pongo como encima. Llego a creer que soy mejor, como el fariseo. ¿Se acuerdan de Lucas 18? ¿Sí? Que decía que oraba consigo mismo agradeciendo que no era como un ladrón, como un pecador, ¿no? Un recaudador de impuestos, ¿no? Pero es ahí donde nosotros somos tentados a creernos mejor al compararnos con alguien que hace algo que yo pienso que no puedo hacer. ¿Sí se entiende? Tiendo a ponerme por encima. Pero escucha, el estándar de Dios no es el hombre. El estándar de Dios, ¿quién es? Dios mismo. Es su estándar, Dios mismo. ¿Sí? A ponerlo de una manera, o sea, nadie puede agradar a Dios, nadie puede ser acepto por Dios a menos que sea santo y puro. ¿Me siguen? Perfecto como Él es. ¿Sí se entiende? Solamente Él acepta al que es santo y perfecto como Él es. Únicamente el puro de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Ese es el estándar para entrar en el reino de Dios y estar delante de Él. Ahora, este estándar no está únicamente en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, allá en Salmos 24:3, nosotros vemos a David haciendo una pregunta, ¿sí? Y nosotros lo cantamos, pero él entendía, él decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y él responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Amados, nuevamente pregunta, ¿quién de aquí tiene manos limpias y corazón puro para estar en el lugar santo del Señor? Respuesta es que ninguno. Hoy en día tener un corazón limpio no parece ser una urgencia, algo que preocupa a la gente. Cuando volteas hacia afuera, ¿no? Mucha gente asevera tener un corazón limpio simplemente porque no hace daño a nadie, ¿no? Piensa que no hace ningún daño con su vida, ¿sí? Pero en el otro escenario hay otra gente, otro grupo de personas que se revuelca en su inmundicia, en su pecado y hasta se jacta de ello, ¿sí? Pero el problema es cuando miras hacia adentro a la iglesia y ves a la iglesia buscando más un corazón entretenido que un corazón santo, que un corazón puro. Buscar santidad. ¿Sí?
Cuando alguien está hablando de santidad te ven como bicho raro. No me vean así, hermanos. Santidad, lo acabamos de cantar. El estándar para ver a Dios sigue siendo el ser limpios y puros de corazón. Solo ellos verán a Dios. De esto nos habla esta bienaventuranza. Y primero que nada, antes, quisiera mencionar algunos aspectos esenciales para estudiarla. Primero que nada, debemos de recordar, hermanos, que la bienaventuranza son un cuadro o son una descripción de todo creyente. No es algo que manifiesta un cierto grupo élite en la congregación, ¿sí? No son 8 diferentes grupos y que cada uno es esta bienaventuranza. No. Todo creyente tiene estas características. Es un grupo. ¿Quién es ese grupo? Los discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos? Bien. Ahora, estos discípulos, ¿sí?, manifiestan características. Y escucha, estas características que estamos estudiando, estas bienaventuranzas, no son como los dones, ¿sí? Hay ciertos dones que una persona puede tener y otros que otra persona puede tener. Bueno, las bienaventuranzas no. Esas características las contiene todas el creyente, ¿sí? Un discípulo verdadero. Además de esto, hemos dicho que ninguna de estas características son naturales en nosotros. Y no debemos de confundir estas bienaventuranzas con ciertos rasgos de carácter que alguna persona puede manifestar. Porque exactamente lo que vamos a ver a través de todo el desarrollo del Sermón del Monte es la diferencia entre las cualidades y características que abundan o que están en un verdadero creyente en contraste con un no creyente, ¿sí? Con alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se sirve a un reino diferente. Se vive en reinos diferentes, ¿sí? Ahora, quizá este apartado nos toma un poquito más de tiempo, pero para entender esta bienaventuranza debemos de entenderla en el contexto de las demás bienaventuranzas, ¿sí? Déjame comenzar diciendo que todas ellas vienen como trayendo un orden lógico, ¿no? Se ha repetido reunión, traen un orden lógico, cada bienaventuranza, ¿sí? Jesús me enseñó esta bienaventuranza colocándola aquí al azar, ¿sí? Como que como que la pongo aquí al azar. No, tiene un orden perfecto, tiene un hilo evidente de pensamiento, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en no darle un sentido erróneo con tal de que haga clic a lo que yo estoy queriendo comunicar, ¿no?, o entender, ¿no? Podemos equivocarnos en ello, ¿no? Y podemos iniciar haciéndonos una pregunta, o sea, ¿por qué Jesús colocó esta bienaventuranza en este lugar? ¿Sí? Quizá nuestro entendimiento, viendo el peso que tiene, ¿no?, como acabamos de hablar, ¿no? ¿Dónde lo hubiéramos puesto nosotros? En el principio, ¿no? ¿Sí? Pero date cuenta que esta bienaventuranza no está en el principio, ni siquiera está en el medio, ¿sí? No está ahí. ¿Sí? De hecho, ni siquiera la encontramos, ¿no?, en ese medio exacto. Entonces, ¿por qué Jesús lo puso aquí? Bueno, lo más lógico es que mira tu Biblia, ahí en el versículo 6, ¿sí? Y tú puedes usar ese versículo, ¿sí?, como el eje de las bienaventuranzas. Es como la bienaventuranza que sirve como un eje, como una línea divisoria entre las demás, ¿no? Divide las primeras 3 y después las 3 siguientes. Si ustedes recuerdan, las 3 primeras bienaventuranzas trataron de estar conscientes de nuestra necesidad. ¿Se acuerdan? Primero, pobres de espíritu. Después, ¿no?, nos llevaba en consecuencia al ver nuestra condición a llorar. ¿Estamos de acuerdo? Y luego a ser mansos, ¿no? Mansos, ¿sí? Como resultado de ver nuestra naturaleza, como resultado de ver egoísmo, ¿sí? Entonces las 3 remarcan lo primordial que es reconocer en nuestra conciencia la profunda necesidad que nosotros tenemos. Y el eje está en el versículo 6, ¿sí?, que es la cuarta bienaventuranza. Predicó José Luis de ello, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? O sea, afirma que la satisfacción de la necesidad, la satisfacción de la necesidad y lo que Dios ha provisto. ¿Qué ha provisto? Su justicia, ¿no? Cuando reconocemos, una vez que reconocemos la necesidad de que tenemos hambre y sed, Dios responde de manera hermosa, ¿sí? Dice que seremos saciados, ¿no? Y a partir de ese punto, entonces nosotros contemplamos el resultado de esa satisfacción al ser saciados. Nos volvemos como misericordiosos, puros de corazón, ¿sí?, pacificadores, y también por causa de la justicia seremos ¿qué? Perseguidos, ¿no? Perseguidos, ¿no? De modo que
Es como si pusiéramos una gráfica, ¿no? Las tres primeras bienaventuranzas caminan hacia arriba, llegan a la cúspide, a culminación, aquí arriba, y luego bajan de nuevo, ¿no? Es como esto, ¿no? Sí. Ahora, si vemos una relación todavía más íntima acerca de estas bienaventuranzas, hermanos, podemos ver que las tres primeras bienaventuranzas están después de que esas tres bienaventuranzas que están después de nuestro eje central en el versículo 6 corresponden a las primeras tres que llevan hacia ella. ¿En qué modo? Bueno, el misericordioso, ahí tú ve como el mapa, ¿no? En el versículo 7 es el que se ha dado cuenta que es pobre en espíritu. El misericordioso es el que se ha dado cuenta que es pobre en espíritu, ahí en el versículo 3. Sabe que no tiene nada en sí mismo y solamente al verse de esta manera, eso lo lleva a ser misericordioso con los demás. ¿Puedes ver esa ilación? ¿Sí? Sabe que depende completamente de Dios, por lo tanto eso lo lleva a ser misericordioso con los demás. Ahora, los de limpio corazón, que es lo que vemos hoy, si tú trazas de ahí una línea al versículo 4, ¿quiénes son? Los que lloran, los que lloran. ¿Y por qué lloran? Bueno, han visto la condición de su corazón. Han visto la condición de su corazón. Se saben pecadores, ¿sí? No solo estaban llorando por las cosas malas que hacen, sino por su deseo de querer hacerlas, ¿sí? Pueden ver sus perversiones, pueden ver su carácter, ¿sí? Pueden ver su personalidad, eso los lleva a llorar. Y entonces eso corresponde a los de limpio corazón. ¿En qué forma? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero esencialmente los limpios de corazón son los que lloran por su impureza en el corazón, ¿sí? Esa es la única forma de que alguien tenga un corazón limpio, que primero se haya dado cuenta, ¿qué cosa? ¿Cómo alguien puede obtener un corazón limpio? Bueno, primero dándose cuenta que no lo tiene y llorando, ¿no? Llorando, ¿sí? Por eso mismo llora, hace lo único que puede llevarle a esa purificación y limpieza, que es lo que vamos a ver. Y lo mismo sucede con los pacificadores. Tú nunca vas a ver un pacificador que no sea manso, ¿no? Igual si trazas esa misma línea, ¿no? De modo que esta podría ser la estructura en la cual el Señor se basó para colocar este orden en las bienaventuranzas, ¿no? Primero vemos el grupo de las tres necesidades, ¿no? Primero, ¿sí? Luego cómo esa satisfacción es suplida y luego el resultado que te lleva a esa, o la respuesta a esas tres primeras, ¿no? Eh, es un orden perfecto el de las bienaventuranzas, hermanos, ¿sí? Y yo creo que, bueno, después de esta introducción, ¿no? Para entender mejor esta bienaventuranza, podemos ir tomando cada uno de los términos que se nos muestra en el texto, ¿no? Y los vamos explicando. Lo primero que tenemos, la palabra es bienaventurado. Yo no voy a redundar en ello porque tanto José Luis como Saúl y en alguna ocasión lo hemos mencionado, ¿no? Quizá un par de cosas nada más, ¿sí? Sabemos que es la palabra griega, ¿cuál? ¿Quién dice Macarios? Macarios, a veces por eso se repite, pero usted tiene que estar conectado con lo que está enseñando. Significa bendito, dichoso, pleno, feliz, pero habla mucho más de una simple, no quiero quitar la palabra simple, pero habla mucho más de felicidad, más que felicidad, ¿sí? Habla de una bendición, habla de ser aceptado, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Habla de ser aceptado también, ¿sí? Habla de ser aprobado. Lo toqué en una enseñanza pasada, hablamos acerca de que va relacionado a ser aprobado. Ah, Don Carson, él vive, ¿no? Pero él dijo, ya que este es el universo de Dios, no puede haber mayor bendición que la de ser aprobado por Él, ¿sí? No puede haber mayor bendición que la de ser, perdón, ya que este es el universo de Dios, no puede haber mayor bendición que la de ser aprobados por Él, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los que son aprobados por Dios? ¿Qué dice el texto? Los de limpio corazón. Bienaventurados, ¿no? Aprobados, los de limpio corazón. Corazón se traduce de la palabra cardia. Cuando escuchas la palabra cardia, ¿qué se te viene a la mente? Cardíaco, ¿no? Cardiología, el electrocardiograma, ¿no? Es de ahí donde se obtiene, ¿no? Esos términos que tú y yo conocemos. Y hacen referencia al órgano físico, ¿sí? Pero cuando habla en el Nuevo Testamento de la palabra cardia en las escrituras, no se está refiriendo al órgano que está en nuestro cuerpo, que bombea sangre, ¿sí? Sino más bien está apuntando a el interior del hombre, ¿sí? Está hablando al centro de sus emociones, al centro de su intelecto, al centro de su voluntad, ¿sí?
A eso se está refiriendo. No al órgano, sino al centro del humano. ¿Sí? La misma fuente principal de las disposiciones, así como de los sentimientos y pensamientos, como lo explica Hendriksen en su comentario. ¿Sí? Nosotros vemos que el Evangelio, siempre que tú abras el Evangelio, se preocupa por una cosa. ¿Qué cosa es? El corazón. El corazón siempre apunta al corazón. Tú abres la enseñanza, ves al Señor, ves al Maestro enseñando, y en los Evangelios siempre está dirigido al corazón. Mateo 9:4, en una ocasión Jesús le dijo a los escribas, ¿sí? Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Sí? De la misma manera, en el Antiguo Testamento nosotros vemos en Proverbios 23:7 que dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Describe al hombre acorde a su corazón. ¿Sí? De modo que tu corazón y mi corazón es el centro de la mente, es el control de mando del corazón, de la voluntad, del intelecto, de las emociones. Y es ahí donde siempre Jesús se enfoca. ¿Sí? No en lo externo, sino en lo interno, el corazón. ¿Sí? Por eso que Jesús siempre cuando confrontó y acusó a los fariseos y líderes religiosos, porque ellos siempre estaban preocupados de ¿en qué cosa? En lo de afuera y no en lo de dentro. ¿Sí? Mostraban mucho conocimiento, pero por dentro estaban abrazando el mal. Quisiera que me acompañaras, por favor, a Mateo 23. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 25 al 28. Estamos en Mateo, nada más poquito más adelante. ¿Estamos? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Yo le pongo un ejemplo a mis hijos, ¿no? Y lo voy a poner a ustedes también, pero imagínate que tienes un vaso en el cual tenías leche, ¿sí? Y se echó a perder la leche ahí, ¿sí? Y se le pararon moscas, y hasta ahí voy a dejarlo, ¿no? Y alguno está poniendo cara como de fuchi. Pero entonces tú tomas el vaso y empiezas a limpiarlo por fuera y le pones pinol y lo dejas bien limpio, ¿sí? Y te sirves agua. ¿Te tomas esa agua? Pero si está bien limpio por fuera. ¿Cuál es el problema? Está sucio por dentro. Está sucio por dentro, es lo que está diciendo aquí a ellos, ¿sí? Fariseo ciego, versículo 26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Los sepulcros blanqueados, hermanos, eran como, eran eso mismo, sepulcros, a los cuales se les ponía como tipo cal arriba, para que cuando la gente pasara, no los pisara y entonces se contaminara ceremonialmente. ¿Sí? Entonces, o sea, parecen ustedes sepulcros blanqueados. ¿Sí? Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sí? Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Dónde estaba el problema, hermanos? En que ellos se interesaban solamente por las cosas de afuera, por las apariencias externas y no por lo de adentro. Por fuera parecían irreprochables, ¿sí? Pero por dentro llenos de maldad. ¿Sí? Hacían un énfasis o un sobreénfasis en los ritos externos y pasaban por alto los aspectos más básicos de la ley, como el amor, la justicia, el amor a Dios, el amor al prójimo. Esto aquí en China, ¿cómo se llama? Hipocresía, es hipocresía. El corazón hipócrita así es, el corazón impío. Desea que lo consideren como justo y lo consideren dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero ama la maldad en lo íntimo. ¿Sí? El corazón natural está corrompido, hermanos, ¿sí? En todos sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y su voluntad no son puras, ¿sí? Está depravado totalmente, ¿sí? Mateo 15:19, Jesús lo explica, dice, porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, ¿sí?
Pero nuevamente, esto no es este es el mismo diagnóstico que Cristo, Dios mismo, nos está dando en el Nuevo Testamento acerca del corazón. Es el mismo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el diluvio, por ejemplo, en Génesis 8:21, Dios dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ¿sí? La intención del corazón del hombre es mala. Cristo está dando el diagnóstico del corazón, ¿sí? Está corrompido, con hipocresía, con malos pensamientos, con malas intenciones, pero hay también un aspecto más en el corazón. El corazón no es íntegro, ¿sí? El corazón natural está dividido, ¿sí? Es un corazón engañoso. Mira cómo lo dice el profeta Jeremías en Jeremías 17, capítulo 9. Dice, engañoso es, ¿qué cosa? El corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? O sea, lo que Jeremías nos está enseñando es que el primer escenario es que mi corazón es malo, pero hay un escenario todavía peor atrás de ese, que es que esa misma maldad me continúa engañando. Ese es el estado del corazón, ¿sí? La raíz de todos los problemas humanos, hermanos, ¿sí? Está en el corazón, siempre está en el corazón, está incrustado en el corazón, ¿sí? Vimos que Cristo dice que de dentro del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, ¿sí? Fíjate, y es ahí donde el terrible engaño o fraude de la psicología ha hecho tanto daño al ser humano, porque la psicología siempre busca echar la culpa a agentes externos al hombre y no llevarle a reconocer que el problema no está afuera, sino adentro. El problema está adentro, ¿sí? Ellos usan ciertas técnicas como que hay que cambiar el ambiente de la persona, ¿sí? O sea, la persona le cambia tu ambiente, cambia ciertas cosas, cambia todo lo que está alrededor de ti, ¿sí? Pero eso es un fraude, como decíamos, es catastrófico el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ignorando la palabra de Dios, hermanos. Si tan solo esos psicólogos voltearan hacia el huerto del Edén, verían que el hombre fue colocado en un ambiente perfecto, fue colocado en el lugar perfecto, en el paraíso, hermanos, ¿sí? Y aún así le dio para el monte. Estaba en el paraíso y le dio para el monte, hermanos. El problema está en el corazón. De dentro del corazón del hombre salen todas esas cosas, ¿sí? Así que el problema no está en el ambiente, está en uno. Y si tú analizas cada desastre que hay en tu vida, cada falta de alegría, no en tu vida, o en todo lo que hay a tu alrededor, ¿sí? Ah, cualquier lugar donde haya desdicha, ¿sí? Tú vas a darte cuenta que la raíz que originó eso es el corazón egoísta. De alguna u otra manera, siempre fue el corazón egoísta que lo llevó a cabo, ¿sí? Está el problema incrustado en el ser del hombre y no puede simplemente tampoco resolverse, ¿sí? Ni con cambiar el ambiente, pero tampoco se puede cambiar entonces con cultivar el intelecto, ¿no? Porque entonces me voy a llenar del intelecto, me voy a llenar mi mente para entonces eh, cambiar esto, ¿no? Inflar la cabeza, como nos ha dicho el pastor Raúl, ¿no? O sea, un hombre, hermanos, puede ser muy culto y al mismo tiempo ser horriblemente malo, ¿sí o no? Yo conozco gente que es así, es brillante, pero, ¿no? Ser más intelectual, hermano, o si me permites, descansar en una religión, ¿sí? Intelectual, donde yo me siento satisfecho por saber tal o cual doctrina, ¿sí? Eso no soluciona el asunto del corazón. A sentir que yo sé una doctrina, eso no cambia el asunto del corazón. Eso no lo hace, ¿sí? Es importante usar la cabeza, ¿estamos de acuerdo? Para eso nos la dio Dios, ¿no? Es importante la comprensión intelectual cuando la doctrina es desarrollada o mostrada. Eso es importante, por supuesto que sí, ¿sí? Es esencial. Pero la fe cristiana, en última instancia, no descansa. La esencia de la vida cristiana no descansa en el intelecto. Es importante comprender, pero no descansa en el intelecto, ¿sí? ¿No? Sino, ¿cuál es el estado de mi corazón? ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cuál es el estado del corazón? Fíjate, Cristo no dijo bienaventurados los intelectuales,
¿sí? Cristo no dijo bienaventurados los que cambian de ambiente. No, no, no. No dijo bienaventurados los de limpia apariencia, bienaventurados los que se comportan bien. No, no, no. La fe cristiana, hermanos, no habla del intelecto, no trata del intelecto, no habla de la conducta externa, habla del estado del corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. El segundo término que tenemos aquí es, dice el Señor, bienaventurados son los de limpio corazón. Limpio corazón. ¿Sí? A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? El ver la condición natural del corazón. Pregunta, hemos hablado de la condición del corazón. ¿Alguien aquí podría decirse o decir que puede hacerse cristiano por sí mismo? ¿Alguien aquí podría decir que puede limpiar su corazón? Tal y como hemos visto cómo es. El texto dice que solo cuando se es de corazón limpio se puede ver a Dios. Pero eso es exactamente lo que no somos por naturaleza. Somos exactamente lo opuesto. Nuestro corazón, hermanos, nuestro pecado, la impureza en nuestro corazón nos ha alejado de Dios. ¿Sí? Isaías 59:1 dice el profeta, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Limpiar yo solo mi corazón y tratar de hacerme cristiano es imposible. Es imposible. Fíjate lo que dice ahora el profeta Jeremías. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía. Lejía era un mineral alcalino, ¿sí? Semejante como al salitre. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, Jeremías lo que está diciendo es que no importa cuántos intentos haga el hombre para limpiar su corazón, por sí mismo es imposible. Imposible. El resultado siempre va a ser el mismo. Nada, cero, nada. Fíjate más adelante, Jeremías, ahí mismo, libro Jeremías, capítulo 13, versículo 23, él hace una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, fíjate, hace una comparación, así también, y es una pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Cuál es la respuesta? No, tampoco, claro que no. ¿Sí? Con esta analogía lo que está haciendo Jeremías es mostrarnos la incapacidad del hombre en cambiar la naturaleza de sí mismo. No puede el etíope cambiar su piel, no puede tampoco el leopardo quitar sus manchas. Pero eso es exactamente lo que hace el Evangelio, hermanos. Es exactamente lo que hace. Arranca del precipicio a la persona y la eleva hasta el cielo. Eso es lo que hace el Evangelio. Sí. De la misma manera, como Isaías nos dijo que la impureza en el corazón aleja a los hombres, ¿sí? La pureza en el corazón por medio de la obra de Jesucristo los reconcilia con Dios. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Bueno, sin lugar a dudas, habla de sinceridad, ¿no? Entendemos que toca esto, abarca, habla de honestidad, ¿sí? Pero esas virtudes tú las encuentras en no creyente, hay cierta honestidad, ¿sí? Muchos se jactan de ellos, ¿no? Es que yo soy bien honesto, ¿no? Soy bien sincero, por eso te digo las cosas, ¿no? Te dicen, ¿no? Pero ser sincero no es suficiente para alcanzar el estándar de ser limpio de corazón. Alguien puede sinceramente estar equivocado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los profetas de Baal allá que tenemos en el desarrollo en Reyes con Elías? ¿Cómo ellos estaban tasajeando, adorando a su Dios, a Baal? ¿Sí? Ellos lo hacían de una manera sincera, pero estaban sinceramente equivocados. Ese tipo de sinceridad no es la limpieza de corazón. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón? ¿Qué es limpio? Bueno, limpio se traduce de la palabra griega kátsaros, ¿sí? Es ahí donde nosotros obtenemos la palabra catarsis.
¿Sí? ¿A cuánto le suena la palabra catarsis? No. En su significado básico es limpiar de suciedad o inmundicia. ¿Sí? Y usualmente a esta palabra se le dan dos significados. Uno es ser un corazón no dividido, ¿sí? Tener un corazón no dividido, ¿sí? Aquellos que son absolutamente sinceros y no divididos en su devoción y adoración y compromiso con Dios. Y el otro significado es pureza moral e interior. Pureza moral e interior por dentro, en contraste con la pureza ceremonial. ¿Sí? En la antigüedad, los griegos usaban este término para referirse al proceso por medio del cual los metales eran tratados, en los cuales eran purificados y se alejaba de ellos lo que era lo estuviste hablando todo el miércoles, ¿no? La escoria, ¿no? Toda la inmundicia, ¿no? Se eliminaban, ¿sí? Bueno, en ese sentido, pureza significa sin mezcla, ¿sí? Sin aleaciones, sin estar adulterado, ¿sí? Y aplicado al corazón se refiere a un motivo puro. Habla de una devoción no dividida, una integridad en el corazón, que es lo opuesto a un doblez de corazón, ¿sí? Es lo opuesto a un corazón dividido, ¿se dan cuenta? El problema de nuestro corazón es que está dividido, ¿sí? Está dividido. Y eso nos mete en problemas con Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una parte de mi corazón quiere conocer a Dios y quiere adorarlo, pero otra parte está descansando, o más bien está deseando otra, otra cosa más. Pablo dice en Romanos 7, de hecho lo estuvimos mencionando en Gálatas, dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. ¿Sí? A.W. Pink escribió lo siguiente acerca de esto: limpieza de corazón es estar libre de la corrupción y los afectos divididos. Es sinceridad, veracidad y firmeza de corazón. Como una cualidad del carácter cristiano la definiríamos como una sencillez piadosa. ¿Sí? De modo que el corazón puro es el corazón que no está dividido. ¿Sí? No es un corazón en el cual ya no hay más pecado, ¿sí? Pero es uno que desea sinceramente conformarse más y más a la palabra de Dios. Corazón que está buscando al Señor en fe, que va madurando en obediencia. ¿Sí? Es un corazón que está buscando ese crecimiento, siguiendo al Señor. David sabía esto. Es impresionante. Entre más estudias la vida de David, eh, pero David conocía esto. Ahí en el Salmo 51:10. Y tú puedes ver el anhelo de su corazón. Incluso si lo unimos a lo que estábamos hablando de las bienaventuranzas, tú puedes ver su llanto, rogando su corazón limpio. ¿Se acuerdan esa unión que trazamos al principio? Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es como si él estuviera orando a Dios: Dios, no me permitas que en mi corazón haya dobleces. No me permitas que mi corazón vaya tras lo que quiere. Permíteme que mi corazón sea sincero. Permíteme que mi corazón sea libre de hipocresía, ¿no? Así que por un lado vemos que corazón puro es un corazón no dividido, es un corazón íntegro, ¿sí? Sin divisiones, que es lo que significa, ¿sí? Pero tiene otro sentido, ¿se acuerdan? La purificación, es la purificación, la limpieza, ¿sí? Purificación, como los metales que se limpiaban para dejarlos bien puros, ¿se acuerdan? Apocalipsis 22, acompáñame por favor, hasta el fin de ahí el libro final, la escritura. Apocalipsis 22:14. ¿Llegamos? Fíjate. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, perdón, y todo aquel que ama, tiene un corazón dividido,
ama, ¿sí? Dice, y hace mentira. El apóstol Juan, perdón, lo que está diciendo es que nada, absolutamente nada impuro, sucio, manchado va a entrar en la Jerusalén celestial. Lo que está diciendo es que nada puro entrará en el cielo. ¿Se dan cuenta? Nada va a entrar. Podríamos entonces concluir en base al texto que voy a mencionar ahorita, y si lo pueden poner por favor en la primera carta de Pedro, que ser limpio de corazón es ser como Jesús, hermanos. Ser limpio de corazón es ser como Jesús, puro, perfecto, hermanos. El apóstol Pedro, ahí en su carta, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual, hablando de Jesús, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, hermanos, es puro, perfecto, limpio, sin ninguna mancha. Ahora, David dijo que el limpio de manos, ¿se acuerdan? Y puro de corazón es el que va a entrar a su santo templo, ¿sí? En el que no hay engaño en su boca, ese es el que va a estar en su presencia. Bueno, Pedro nos dice que ¿quién es el que cumple esas características? Cristo, es Cristo. Cristo es el que llena estos requisitos, ¿sí? Por eso yo decía en el principio que la norma, ¿sí? Para ver a Dios es la misma, sigue siendo pureza y perfección absoluta, ¿sí? De modo que Dios tiene que hacer algo en mi corazón. Cristo tiene el corazón limpio, puro, perfecto, pero yo no. Él tiene que hacer algo en mi corazón. Tiene que transformarlo para que yo tenga esa pureza que no está en mí. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo, hermanos. Eso es exactamente lo que hizo Cristo en su sacrificio. Nos hizo perfectos. Yo quiero no, más bien, quiero que vayas a la Biblia. Abre por favor Hebreos capítulo 10, versículo 12. ¿Sí? Y que sea la palabra de Dios la que incruste lo que ella dice en nuestro corazón para que podamos entender lo que Cristo ha hecho en el corazón del verdadero creyente. Posicionalmente Él nos ha hecho puros. Eso es lo que nos dice el texto. Hebreos 10, versículo 12. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ¿cuántos? Un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Salta al versículo 14, por favor. Dice, porque por una ofrenda, ¿qué cosa? Él ha hecho perfectos. No dice semiperfectos, dice los ha hecho perfectos por una sola ofrenda para siempre a los que son santificados. Perfectos, hermanos. Posicionalmente, Cristo nos ha hecho puros, perfectos, con una sola ofrenda. No hay que ofrecer más sacrificios. ¿Se acuerdan que los sacerdotes tenían que ofrecer más sacrificios cada año? Con una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Bueno, se refiere a todos los que han sido apartados del mundo para Dios. Los verdaderos creyentes. Cuando creímos en Cristo fuimos lavados con su sangre preciosa y nos hizo perfectos delante de Dios por su obra. Es decir, tú y yo tenemos una posición perfecta delante de Dios. De hecho, si tú ves Efesios, dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Tú te ves sentado aquí en las sillas, pero posicionalmente estás sentado en Cristo. Eres acepto delante de Dios, eres aprobado delante de Dios por la obra que Cristo hizo en el Calvario, purificando el corazón por estar en Cristo. Cuando confiamos en Jesús, Dios nos imputó a nosotros la limpieza de Cristo, hermanos. Dios nos imputó a nosotros su santidad. Es a partir de ese momento que el Padre ve a Cristo en nosotros. Nos ve puros y sin mancha. ¿Te das cuenta de eso, hermano?
¿Te das cuenta que es Él es por la pureza de Él? ¿Es por la pureza de Cristo? Esta bienaventuranza, hermanos, es tan profunda y solemne que debería transformar la forma en la que tú y yo vivimos. Escucha, tú y yo jamás podríamos ver a Dios sin la santidad de Cristo. Jamás. Puede quitar las manchas el, el leopardo, ¿es que es? ¿Qué? Sí, es que me confundí con otra versión. Puede limpiar el hombre aunque le eche lejía, o puede el etíope cambiar su piel, no puede. Nadie puede cambiar el corazón. Jamás nosotros podríamos ver a Dios sin la santidad de Cristo. ¿Estás en Hebreos aún? ¿Sí? Mira ahí, Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad. Dios no quiere nada más que cantemos, quiere que veamos el peso, dice, y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ¿cómo es que en algunos lugares no se predica santidad? ¿Por qué se le tiene miedo a predicar de la santidad? ¿Por qué entre nosotros no hablamos nuestras pláticas, en vez de hablar del clima, no es, oye, ¿cómo está tu vida? ¿Estás caminando en santidad? ¿No? El texto es muy claro y dice que sin santidad absolutamente nadie le verá. Nadie le verá. No importa cuánto tiempo hayas venido a la iglesia, cuántas obras hagas, en qué ministerio estés, si predicas, si no predicas, si no hay santidad en tu vida, no verás al Señor. Ahora, con la santidad veremos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Veremos al Señor. ¿Pero qué quiere decir? ¿Sí? Esto habla de que no es una santidad que yo produzco. ¿Sí? Hebreos 10:14 nuevamente nos dice que por una ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Sí? Es decir, son santificados, es decir, es Él que me santifica. ¿Estamos de acuerdo? Nos hizo perfectos. Él nos santificó a nosotros. ¿Sí? Es una santidad, como decía, que no produzco yo, es la santidad de Cristo. Solo la obra de Cristo puede limpiar el corazón de aquel que se acerca en fe y hacerlo perfecto. Solo el sacrificio de Cristo puede limpiar el corazón y cumplir el estándar perfecto, la norma de Dios. En otras palabras, hermanos, es por la santidad de Cristo que veremos a Dios. Cristo mostró un corazón perfecto en integridad estando aquí en la tierra. El escritor Hebreos, ahí si sigues ahí, ¿sí? Dice en 4:15 que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo, mis hermanos, estaba entregado al Padre sin ninguna hipocresía, sin ningún doble ánimo. Él no tenía un corazón dividido por el pecado, sino un corazón completo para obedecer la voluntad del Padre. Mira ahí Salmo 48. Es el salmista hablando proféticamente de Jesús. Es la vida de Jesús, es Jesús hablando, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién, hermanos? ¿Qué humano jamás podría decir estas palabras como los dijo Jesús? Pero son palabras de Cristo en toda fidelidad, en toda certeza. Ese es nuestro Señor, sumiso en obediencia al Padre. Bueno, esa obediencia lo llevó a tal punto que que subió, a la cruz. Esa obediencia, las consecuencias de esa obediencia terminaron en la cruz. Es lo que nos habla Pablo en Filipenses. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo Dios, hermanos, podía perdonar al pecador? Si su ley es santa, perfecta, buena, y nosotros somos exactamente lo opuesto, un corazón dividido, hipócrita, alejado, perverso, torcido. ¿Cómo puede Dios cumplir su perfecta
santidad, su perfecta ley y al mismo tiempo salvar. Solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Aplastando a su Hijo santo en la cruz. Él era santo, yo no era santo. Él tomó mi pecado y me imputó su santidad, su justicia, su pureza de corazón. Y con esa pureza limpió el corazón mío, perverso. ¿Sí? Es por su santidad que nosotros le veremos, porque estamos en Cristo. Por su santidad veremos a Dios, por su pureza. ¿Sí? Es que podemos ser lavados para salvación. Y escucha, y continuar siendo puros. ¿Sí? Él nos lava, nos purifica y nos sigue haciendo puros. ¿Sí? A los que confían en Jesús y le entregan su vida, a ellos y solo a ellos es a quien se les dice ahí en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la bendición incalculable que se le promete a aquel en el cual su corazón, el centro de sus emociones, su intelecto, su voluntad ha sido lavada, ha sido limpia por la sangre de Cristo. A los que la santidad de Cristo y su pureza les ha sido imputada, como lo decía. A ellos se les dice que son dichosos porque verán a Dios. Verán a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Ya vimos que es corazón, vimos limpieza, pero ¿qué quiere decir cuando Cristo se refiere a que veremos a Dios? Se refiere a que le veremos a Él cuando seamos glorificados. Amén. Se refiere a que le veremos. Mira, puedes abrir Juan capítulo 17. A mí yo, no lo puse aquí en el texto, pero en el estudio, pero estando en el tiempo de alabanza, el Señor me recordó ese texto. Y Juan 17:26, en aquella oración sacerdotal, sublime, majestuosa, terrífica de Dios hablando con Dios, Dios mismo, Dios Hijo, Padre, Él dijo en capítulo 17, versículo 26, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. O sea, la oración de Cristo es que nosotros veamos su gloria, que veamos su gloria. Pero se refiere esto entonces que veremos a Jesús, vemos a Dios solamente cuando seamos glorificados. Bueno, esa es nuestra promesa, amén. Le vamos a ver en el cielo, ¿sí? Sin embargo, ustedes recuerdan que como todas las bienaventuranzas tienen parte de su cumplimiento aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? No puedo, por el tiempo estamos terminando, pero parte de ese cumplimiento es aquí en la tierra, ¿sí? Quiere decir que parte de esa bendición nosotros empezamos a disfrutarla ya aquí en la tierra, ¿sí? Cuando su Espíritu Santo transforma el corazón, en ese momento somos habilitados para ver el reino de Dios, ¿sí? Ahí es donde tú en tu vida empiezas a ver a Dios. Antes de Cristo estábamos ciegos, hermanos, ¿sí? Como estar frente a la playa, un ciego, y estar viendo, estar delante de un atardecer. Ahí estaba el atardecer, pero no veíamos. Estábamos ciegos. Pero aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos ver a Dios, ¿sí? Pero cuando Cristo nos hizo nacer de nuevo, todo tomó color. ¿Nunca han visto esos videos? A mí me gusta mucho de los niños. ¿Cómo se llaman cuando no ven, que ven solo blanco y negro? ¿Daltónicos? Y que de repente les ponen unos lentes. ¿Han visto la cara de...? A mí, yo ese tipo de video me quiebra, porque lo aplica, ahora sí que lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Y veo cómo, o sea, eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nos permitió ver ahora. Bueno, cuando nacimos de nuevo, vemos ahora colores, ¿no? Si ustedes recuerdan, ahí en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Se acuerdan? No puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, ¿sí? Bueno, cuando creímos, nuestros corazones fueron purificados y ahí nosotros comenzamos a vivir en la presencia de Dios, ¿sí? El cristiano en un sentido único disfruta de la presencia de Dios como nadie más.
conoce en un sentido más profundo. Sabe que está cerca. Tú sabes que tu vida no fue igual cuando vino Cristo a tu vida. ¿Sí o no? Tú sabes que está ahí. Explícamelo. Tú sabes que está ahí. Ahora hay un disfrute en su presencia, mis amados. Bueno, Dios ha reservado para los suyos una comunión íntima. Dios ha reservado para los suyos un conocimiento profundo e íntimo para aquellos que son limpios de corazón. Y solo para ellos. ¿Sí? Ahora, mientras estamos de este lado, de la gloria, en este lado, antes de ver a Cristo, vemos a Jesús con los ojos de la fe. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Vemos a Jesús con los ojos de la fe. Cuando nosotros creímos, los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. ¿Sí? Pero todavía no le vemos cara a cara. ¿Sí? Pero aunque no lo vemos cara a cara, lo vemos con los ojos de la fe y vemos que está en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Lo vemos en una manera como lo hizo Moisés. Les invito a que puedan leer ustedes en casa el capítulo 11 de los héroes de la fe. Pero dice, hablando de Moisés, que él se mantuvo viendo al invisible. Eso es parte de la bienaventuranza que Dios nos da. Que aun cuando nosotros vemos lo imperfecto que nosotros somos, aún con ello podemos decir que estamos viendo al Dios invisible, hermanos. Lo vemos en todo lo que hace en nuestras vidas, hermanos. En su providencia, en el cuidado que tiene con nosotros. Si una vez pasas por algo y dices, vi la mano de Dios en esto. ¿Sí o no? ¿No? Se ve el huracán y dices, vi la mano de Dios. Y nuestros hermanos que ahorita están pasando por un huracán, saben que el huracán les pegó, pero dicen, vemos la mano de Dios supliendo todo lo necesario. Veo la mano de Dios cuidándonos, nos cuidó, veo la mano de Dios supliendo, ayudándonos, guardándonos. ¿Sí? Vemos la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos. Diferentes formas que Él tiene para hablarnos, de manifestarse en nosotros. A veces en medio de una enfermedad y vienen los hermanos y nos ayudan y vemos a Dios en ellos, ¿no? Estaba pensando en todo este texto y me acordé porque vi a Luis el sábado, ¿no? En la mañana. Y venía pensando, ¿quién sabe qué andaba pensando? Me iba mirando hacia abajo. Y llegó él y me tocó el hombro. Y yo veo eso, ¿no? Hace unos días también conté a uno de estos hermanos, ¿no? Ahí también. Vemos a Dios en nuestras vidas por medio de estar con hermanos, a veces consolándonos, otros hermanos, ¿sí? Ahora que nos estamos mudando y no vemos para dónde vamos, pero nos sostenemos viendo al invisible, ¿verdad que sí? ¿No? Vemos su mano, ¿sí? Lo vemos por medio de lo que Él produce en hermanos, cómo hermanos están ayudando y trabajando en todo esto. Vemos a Dios, estamos viendo al Señor ayudarnos. Bueno, es parte de esto, esto es parte de lo que los hijos de Dios experimentan y solo ellos. ¿Sí? Pero también debo decir que un hijo que no está caminando en santidad puede no estar experimentando muchas veces estas cosas. Y verá a Dios, ya sea que Dios se lo lleve, pero verá a Dios también en su tierno amor y cuidado en su disciplina. Pero verá a Dios. ¿Sí? Pero no va a experimentar y disfrutar lo que hace otro que está procurando esa limpieza en su corazón y esa santidad. ¿Sigue diciendo amén o ya no? Hermanos, fuimos llamados de entre los muertos para ver al Rey eterno e inmortal. ¿Se da cuenta de eso? Fuimos llamados entre los muertos para ver al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, como dice Timoteo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo dice amén, concluye ese texto amén, diciendo amén. Ahora, la manera en la que hoy vemos a Dios no se compara en absoluto con la manera en la que le veremos en el cielo. Allá en 1 Corintios 13:12 dice el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara.
Cuando tú ves hoy un espejo, tú lo ves claro, tú ves un espejo, pero en el tiempo, en la antigüedad, un espejo no era así, ¿sí? Era metal pulido y la imagen era distorsionada, no veías claramente, ¿sí? O sea, nosotros vemos a Jesús como no lo veíamos antes, pero todavía en gran manera lo seguimos viendo oscuro. No podemos ver como con esa claridad perfecta. El apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Yo no sé si tú y yo entendemos esto, hermano. No creo que lo entendamos por la manera en cómo vivimos. No creo que lo entendamos. Pero Dios nos ha escogido para estar delante de Él, para verlo cara a cara. Si tú y yo entendiésemos esto en la medida que debemos hacerlo, nuestras vidas serían muy diferentes, hermanos. Muy diferentes. ¿Sí? No perderíamos nuestro tiempo en cosas tan triviales. ¿Sí? No nos enojaríamos por cosas que no son trascendentes. No daríamos atención a cosas que no merecen nuestra atención cuando deberíamos estarnos preparando para la ceremonia que tenemos delante, para presentarnos delante del Rey. Has pensado, no de manera mecánica, pero has pensado, has caído en la cuenta que estamos a punto de ver a Jesús. Cuando esto caiga en su lugar, tu vida y mi vida va a ser diferente. Y todo lo demás va a perder su gusto. Todo lo demás. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos lo dice. Apocalipsis 7:9. Si quieres puedes ir, lo vamos a poner. Dice el apóstol Juan, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Fíjate el gozo que hay aquí. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Ellos sí decían amén. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los limpios de corazón han sido llamados por el Rey para verlo, para estar en su presencia por siempre. La pregunta para ti, para mí, es si estamos poniendo nuestra vista en las cosas de Cristo, en las cosas de arriba, como nos dice Colosenses, o en las de la tierra. Si tu meditación está en la gloria venidera, en el cielo que nos espera, tu mayor preocupación va a estar en tener un corazón limpio y puro. Limpio y puro. Posicionalmente tú y yo fuimos colocados ya en un estado de pureza, lo vimos en Hebreos. Posicionalmente nadie nos puede arrancar de ahí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Pero de ahí tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar con temor y temblor la salvación que se nos ha dado. No porque se pierda, sino porque costó la sangre de Cristo. Él la tiene, Él la dio, Él la mantiene. Amén. Pero hermanos, ¿qué se nos ha dado en las manos? ¿Qué se nos ha dado? Yo no puedo estar jugando con el pecado. Debo procurar que mi corazón siempre se mantenga limpio delante del Rey. Dios ha hecho la obra de purificar nuestros corazones, pero como decía, hay una responsabilidad que Él nos ha dado, que es mantenernos en pureza. Pablo dijo en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Cómo cumples tu responsabilidad que tienes ahora, mi amado? Confiesa tu pecado. No te quedes nada más cantando una canción.
Me acerco en oración, confesando mis pecados. Confiésalos, apártate. Vas a estar delante del Rey. Ama su palabra. Exponte de continuo a la palabra. La palabra lava nuestro corazón continuamente. No te alejes del pueblo de Dios. El Señor diseñó la comunión unos con otros como un medio de santificarnos, hermanos, como un medio de limpiarnos. Santas citas en Hebreos 3:2 dice: mirando que no hay en ninguno un corazón malo de incredulidad. ¿Cómo lo sé? Porque te estoy mirando, estoy a tu lado. Sí. Hebreos 10:25 nos exhorta a las buenas obras. Gálatas 6:1, hablamos hace poco en el estudio a Gálatas, ¿sí? Cuando hay comunión podemos restaurarnos cuando uno haya pecado. ¿Se acuerdan? Podemos restaurarnos, pero es estando ahí. Según de Timoteo 2:22 nos dice que invoquemos el nombre del Señor junto a los de corazón puro. Yo quiero animarte, hermano, a que si tú sabes que has estado mirando hacia otras partes, en vez de mirar al Rey, hables con Él, pídele perdón. Sin santidad nadie verá al Señor, y has sido lavado. Es por su santidad y Él te guardará. El problema son las falsas profesiones de fe. Alguien que no vive en santidad lo que está mostrando es que no ha sido lavado. La santidad de Cristo no le ha sido imputada. Cristo no va a fallar. Él va a terminar la obra. El asunto son las falsas profesiones de fe. Sí. El corazón no puede ser limpiado por otro medio que no sea a través de su Espíritu Santo. Fuimos renovados por el Espíritu Santo y somos cuidados hasta el final, todo el camino por Él. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, hermanos. ¿Sí? Quiere decir es que quien comenzó la buena obra en ti la va a terminar por la obra de Cristo. ¿Sí? Él es quien te llevará hasta la ciudad celestial. Pero eso no quiere decir que te quedes ahí pasivo sin hacer nada, esperando solamente a que Dios te limpie. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. ¿Por qué me está dando esta instrucción Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Te das cuenta que hay una responsabilidad que yo tengo? ¿Sí? Yo sé que es solo Dios quien limpia mi corazón, pero eso no quiere decir, como decía, que me voy a quedar sin hacer nada. Yo tengo que hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos por mantenerme puro, aún sabiendo, entendiendo conscientemente que todo depende de Él. Ese es mi trabajo. Usar de los medios de gracia que Dios me ha provisto, ¿sí? Cuidando mi corazón en pureza. Pablo dice en Filipenses que Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo produce Él, ¿estamos de acuerdo? Pero en Romanos me dice que mortifique la carne. Si hacéis morir la carne por el Espíritu, dice, viviréis. Es de Dios la obra de salvación. Él purifica el corazón, pero me hace responsable de cuidar mi corazón en limpieza, en pureza, en integridad, hermanos, sin dobleces. No es un corazón perfecto, pero sí un corazón sincero, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le veremos. Y Juan dice que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Quisiera dirigirme esta mañana en lo que nos acompaña el grupo de alabanza. Pero quisiera dirigirme a aquellos que están aquí y que su palabra les ha mostrado lo negro de su corazón. ¿Sí? Yo quiero rogarte que pongas tu confianza en ninguna otra cosa, en ningún otro medio más que en Cristo. ¿Sí? Cualquier otro medio que tú quieras utilizar para purificarte va a ser inútil. Ven a Cristo, clama como lo hizo David. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La única forma de que pueda ser limpio es si eres lavado con la sangre eficaz de Jesús. Su Espíritu Santo te continúa limpiando todo el camino. ¿Sí? Dios puede hacerlo y quiere hacerlo. Él dijo que el que viene a mí yo no le echo fuera. En Isaías dice: venid luego
y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Es que he pecado mucho. Cristo sangró mucho para limpiar y perdonar a todo aquel que se acerca en fe. La única forma de que te pongas a cuentas con Él es que vengas en arrepentimiento y fe y le entregues tu vida. Él te ofrece verdadera limpieza de corazón, la vida eterna y la promesa de que un día le verás. Le verás, pero del lado de los redimidos, si crees, y no del lado de los acusados, del lado de los que entrarán en gloria y no de los que entrarán al tormento eterno. La invitación es que vengas hoy a Él. Ven, cantamos al principio, es tiempo de adorarle. Ven a Cristo, entrega tu vida, clama al Señor que te limpie con su sangre. Y la promesa para ti, mi hermano, no ha perdido ni un ápice de su brillo. Quizá no lo estás viendo porque estás distraído, pero vuelve tus ojos hoy a la ceremonia que está preparada para ti y para mí delante del Rey. Le veremos a Dios. El tiempo está muy cerca. Que nuestra oración sea como la del salmista en Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pon tus ojos en Cristo. ¿Sí? Y que todos los que están aquí se encuentren en el cielo y puedan ver esta escritura hecha realidad delante de ustedes. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vamos a ver. Bendito Dios. Solo tú, Señor. Solo tú pudiste cambiar, Señor, el corazón. Solo tú pudiste lavarlo. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste, Señor. Y con una sola ofrenda nos hiciste perfectos. No tenemos que agregar nada. Tú dijiste, consumado es en aquel Calvario. No hay nada que agregarle. Mi salvación no recae en quién soy yo. Mi salvación no recae en mi pecado. Mi salvación no recae en mí. Recae en tu obra, en quién tú eres, en la obra que tú culminaste en el madero y la promesa que nos diste, Señor. Que donde tú estás, nosotros te veremos. Aquella oración en aquel huerto se cumplirá y veremos tu gloria, Señor. Padre, por favor, obra en el corazón de aquel que está aquí sin ti, Señor. Aquel que no te ha entregado su vida, Señor. Guíale, por favor, al arrepentimiento y la verdadera fe, Señor. La fe que salva, Señor. La fe que viene de ti, Señor. Guíale, Señor. Cambia su corazón, transfórmale. Límpiale, Señor, y dale herencia entre los santificados, Señor. Rogamos, Señor, tu obra, tu poderosa obra, Señor, en este lugar. Que todo lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su iglesia dice: amén.